Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Santo Patrón. Después de 158301 palabras, 11 capítulos, 10 meses y muchas revisiones, finalmente podemos ver por primera vez Sabré. Así es, cariño, me escuchaste. Arturia Pendragon, el rey de los caballeros, el antiguo y futuro rey de Britania, dueño de Avalon y Excalibur, está en la casa. La razón por la que no la he incluido en la historia todavía es porque no quería arruinar su entrada con rellenos sin sentido. Arturia fue probablemente la segunda persona más interesante en escribir en el capítulo, siendo Gawain el más interesante. Los caballeros de Fate me parecen tremendamente interesantes. El Omake al final fue algo que me ocurrió después de correr un maratón en la cuarta temporada de Epic Rap Battles of History. Simplemente algo que pensé que era interesante. Un agradecimiento especial a BPZ por ser mi beta. Por ahora, disfrútalo. Una espada de esplendor, sostenida por una chica de rasgos delicados. La espada en sus manos estaba empuñada con esperanzas y sueños de una Britania unificada y la felicidad de su pueblo. Independientemente de lo que dijeran los señores que la rodeaban, la niña era la más grande de todos los caballeros y mostró su habilidad y magnificencia a través de su valor en el campo de batalla. Incluso cuando los antiguos aliados de su padre se burlaron de ella cuando era niña y se negaron a reconocer su derecho al trono, incluso cuando ella reunió su ejército y cabalgó hacia la batalla, su corazón siempre llevaría el deseo de una paz verdadera. Su reino, una vez unido y orgulloso, se había dividido en varias naciones en guerra que luchaban constantemente entre sí. Mientras la pequeña niña que vestía la armadura de un caballero desenvainó su espada para el inevitable choque con el ejército hostil, la luz de su pueblo estabilizó su mano y guió su corazón. El rey nunca dudaría, porque dudar era la pesadilla de los humanos en el campo de batalla y ella no era humana. Si el pueblo necesitaba un rey que no fuera víctima de las debilidades de los humanos, entonces ella ya no se consideraría humana. Por encima de su género, por encima de su raza, por encima de su vida, ella siempre seguiría siendo un rey, y un rey no podría gobernar un reino si cayera en el vicio de un humano. Clavando la espada de maravillosa belleza en el pecho del enemigo, juró sellar todo rastro de su humanidad, convertir su corazón en acero, enjaularlo en hierro y actuar únicamente teniendo en cuenta los intereses del reino ante todo. Porque esa es la verdadera naturaleza del verdadero gobernante de Britania. Permanecer siempre inhumano por el bien de sus súbditos, si ser humano significara fallarles. Pero incluso cuando encerró todas las emociones y deseos, para no volver a sentirlos nunca más, sabía que nunca podría eliminar su amor por su pueblo, porque uno no podía sellar su amor si el acto de sellar se hacía a partir de ese mismo amor hacia empezar con un rey tan tonto. Un rey tan absolutamente tonto. Aún así, la figura de esa pequeña niña vestida de acero, parada con sus caballeros detrás de ella y lista para actuar, era tan impresionante que no podía describirse con palabras. Como si la luna y el sol no se atrevieran a interrumpir la escena, la luz que emanaba del rey fue suficiente para avergonzarlos a ambos. ¡Qué chica tan tonta! Y todavía, ¡qué rey tan hermoso! Por eso era una pena que la espada en sus manos nunca más volviera a ser empuñada. Cualquier otro negocio. Shirou tuvo la sensación más extraña cuando despertó. Como una extraña sensación de déjà vu, sintió como si hubiera visto ese sueño muchas veces antes, a pesar de que ni siquiera podía recordar lo que había soñado en primer lugar. Sabía que lo había soñado una y otra vez, pero nunca pudo recordar nada sobre el sueño una vez que despertó. Una sensación enloquecedora, como si alguien estuviera guardando deliberadamente sus sueños en un lugar donde no podía alcanzarlos. No es que importara mucho, simplemente no le gustaba la sensación de despertarse y no recordar algo. Era una manera horrible de empezar el día, ya que le provocaba la paranoia de olvidar cualquier otra cosa. Cada vez que salía de la taberna, necesitaba comprobar 3 veces todo lo que necesitaba, algo que parecía volver loco a Rowland.
Hoy parecía ser uno de esos días, un día en el que tendría que dudar de sí mismo en cada momento. Su bolso necesitaría ser inspeccionado para asegurarse de que tuviera todo lo que Vortimer le había dicho que llevara consigo cuando se fueran. Se iban hoy. Vortimer le había informado que hoy partirían hacia el bosque occidental antes del amanecer. Había estado tan nervioso por su primera batalla contra un humano que no había podido dormir en absoluto. Había dado vueltas en la cama toda la noche, y solo logró conciliar el sueño cuando su cansancio resultó demasiado para que su cuerpo adolescente lo soportara. Sus párpados se sentían pesados y sus movimientos lentos, por lo que era probable que tampoco hubiera dormido tanto tiempo, a pesar de su deseo de hacerlo. Una mirada rápida a la ventana mostró algunos rayos de sol saliendo del horizonte, indicándole que era de mañana. Entonces no podría haber dormido más de unas pocas horas, a juzgar por el estado extremadamente cansado en el que se encontraba su cuerpo. Levantando las piernas de la cama, suspiró cuando intentó mover los brazos. La sensación de entumecimiento en su brazo derecho le dijo que de alguna manera había logrado detener el flujo de sangre en su brazo mientras dormía, probablemente debido a su incómoda posición para dormir. Sacudiendo su pesado brazo derecho para acelerar el flujo de sangre hacia el miembro entumecido, usó su brazo izquierdo para levantar su camisa. Vestirse con un brazo derecho parcialmente paralizado resultó ser un desafío, pero cuando uno tenía la fuerza de voluntad de Emiya Shirou, la tarea de ponerse la ropa ni siquiera lo desconcertaba, aunque le tomó 10 minutos completos antes de que terminara. Para entonces el brazo ya había vuelto a la normalidad. Recogiendo la bolsa que había comprado el día anterior, comenzó a empacar los diversos artículos que le habían dicho que eran necesarios para viajar. Algunas eran comprensibles, otras no tanto. Sabía que estaba en la Edad Media, pero le parecía muy extraño que un caballero le dijera que debía traer sus propias sábanas, ya que no habría suficientes tiendas de campaña para todos, y aquellos que no trajeran las suyas tendrían que dormir afuera. Afortunadamente, no tuvo ese problema ya que simplemente podía rastrear una tienda de campaña, pero aún así le pareció inadecuado que el ejército no proporcionara a sus soldados el equipo adecuado. Incluso una posada abarrotada sería mejor que dormir en el aire frío de la noche, aunque la alternativa era aún peor, considerando la naturaleza del ejército. Si una fuerza de 400 personas entraba en una posada y exigía servicio, no pasaría mucho tiempo antes de que los soldados comenzaran a aprovecharse de los propietarios y sirvientes. Había visto a muchos soldados intentar tocar a una sirvienta en la taberna cuando pensaban que nadie estaba mirando. Pensó que tendría que intervenir, pero Rowland se le había adelantado. Un solo golpe en la cabeza había hecho que los soldados cayesen al suelo. Cuando, enojados, exigieron saber quién había sido tan descarado como para atacarlos y Rowland intervino, dejando a la vista la musculosa y gigantesca constitución del dueño de la taberna, los soldados se habían retirado sabiamente al campamento. Después de todo, ¿por qué arriesgar tu vida en una taberna cuando tendrás que arriesgar tu vida en el campo de batalla dentro de unas pocas semanas? Shiro estaba bastante seguro de que Rowland solo los habría lastimado lo suficiente como para que no hicieran un escándalo, pero se recuperaría a tiempo para la invasión. Entonces, quizás acampar fuera la mejor alternativa para el ejército, considerando el estado empobrecido de las aldeas del sur. En lugar del ejército invasor, la mayoría de los aldeanos temían a su propio ejército cuando avanzaban exigiendo comida y refugio. Los aldeanos no tenían otra opción al respecto, ya que era ley ayudar al ejército del duque en todo lo que pudieran, pero algunos soldados llevaron sus nuevos privilegios demasiado lejos. Se esperaba que el enemigo violara y saqueara, pero pensar que los defensores llegarían tan lejos como para hacerlo hizo que la mente de Shirou se congelara. Esa parecía ser la razón por la que Ludwig había instalado un campamento a cierta distancia de Black Bay y por la que Vortimer ordenó a sus tropas que adquirieran sus propias tiendas y equipo. Incluso si al duque no le importara el bienestar de su pueblo, se daría cuenta si su oro y su comida desaparecían repentinamente porque sus súbditos tenían demasiado hambre o eran demasiado pobres para pagar los impuestos que les imponían.
Si la razón por la que las ganancias disminuyeron fue por ellos, entonces el duque sin duda descargaría su ira contra los que estaban al mando del ejército. Al menos esa era la razón que pensaba que tenía Ludwig. Estaba bastante seguro de que Vortimer lo hizo porque no quería que la gente sufriera innecesariamente. Comparado con Ludwig, Vortimer parecía más sociable y justo en su trato hacia los plebeyos de Albion. Ciertamente era más noble que Ludwig, eso era seguro. El caballero más joven había discutido con Ludwig más veces de las que podía contar sobre el tratamiento del área circundante y su gente, algo que de alguna manera había dividido el campamento en dos facciones. Facción Ludwig y facción Vortimer. Hasta ahora, Shirou no había podido hacer nada para influir en ninguna de las partes ya que no tenía idea de lo que estaban hablando, pero técnicamente había jurado honrar el trato que tenía con Ludwig. Si existía la posibilidad de que Ludwig quisiera que apoyara su decisión, entonces se aseguraría de cumplir su parte del trato, ya que necesitaba garantizar la libertad de los prisioneros sajones. Hacer cualquier cosa que pudiera percibirse como una traición le daría a Ludwig motivos para retractarse del trato, por lo que Shirou tendría que asegurarse de no hacer nada que pudiera considerarse ni remotamente como una protesta por las órdenes de Ludwig. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Antes tenía que preocuparse por la invasión y el entrenamiento, pero ahora tenía que pensar también en la política y los modales. No podrían los sajones simplemente invadir y luchar para que él pudiera terminar con todo ya. Estaba cansado de andar de puntillas por todo, como si estuviera hecho de vidrio. Tenía que asegurarse de que los arqueros estuvieran listos para luchar y fabricar armas para la infantería, porque no podían dejarlo solo para que pudiera concentrarse en esas dos cosas. En lugar de eso, estaba capturando criminales y ejecutándolos por orden de un tipo que ni siquiera le agradaba y que estaba librando esta guerra por codicia. Kiritsugu no mencionó nada como esto, sus historias siempre fueron breves y directas. Entrar furtivamente en el país, asesinar al líder del conflicto, asegurarse de que el próximo líder no siguiera los pasos de su predecesor para provocar otra guerra civil y luego salir furtivamente del país. Ese tipo de historias eran lo que Kiritsugu le había contado, no esta tontería de agenda política. Metiendo calcetines y ropa interior en su bolso, suspiró frustrado. No había nada que pudiera hacer con la situación en este momento, aparte de matar a Ludwig y a todo el ejército sajón antes de que comenzara la invasión, y dudaba que pudiera hacer cualquiera de las dos cosas sin causar la caída del ejército del sur. Para empezar, Ludwig era la razón por la que el ejército había tenido tanto éxito y su muerte, si bien ayudaría a los caballeros más honorables a tomar el mando, causaría caos en sus filas. Sin duda perderían cuando llegaran los sajones para comenzar su invasión. La única forma de detener eso sería destruir el ejército sajón, pero no tenía forma de hacerlo salvo desatar a cara cortada sobre ellos. No tenía ningún cara cortada de sobra en este momento. El último había muerto prematuramente apenas unas semanas antes. Agarrando la espada que le habían regalado el día anterior, la sacó de su vaina. El acero plateado brillaba bajo el sol de la mañana, el metal brillaba como una fría estrella en la oscuridad de su habitación. Estaría empuñando a Cortán en el próximo conflicto, luchando con su vida en juego. ¿Cuántas vidas estaría acabando con la espada en sus manos? Docenas. Cientos. No lo sabía, lo único que podía decir con certeza era que lo haría por lo correcto. Lo haría para proteger a la gente de Black Bay, para proteger a la gente inocente que seguramente sufriría si los sajones ganaran la batalla que pronto se avecinaba. Envainó la espada y se aseguró el cinturón de la vaina alrededor de su cintura. No tenía tiempo que perder, no cuando ya sabía que llegaría tarde a la partida. Vortimer no se iría sin él, pero le arrojaría mala luz si llegara tarde a la misión. Tomando los guantes de cuero que Rowland le había dado, repasó la lista de verificación la última vez. Capa de comerciante, también conocida como de Don Keikoat. Controlar. Espada, escudo y daga. Controlar. Una manta por si la noche hace demasiado frío. Controlar. Raciones de emergencia, avena y frutos secos. Controlar. Botiquín. Doble verificación. Botas extra resistentes. Controlar.
En circunstancias normales, la lista de verificación habría sido mucho más larga, pero con el asombroso poder conocido como Magecraft, podía simplemente rastrear cualquier cosa que necesitara, eliminando la necesidad de llevar equipos que de otro modo serían inútilmente pesados, como ollas y sartenes. El ejército poseía sus propios calderos demasiado grandes para cocinar comidas para todo el ejército, pero esas comidas tomaban mucho tiempo y las filas generalmente eran igualmente largas una vez que la comida estaba lista. La mayoría de los soldados tendían a traer su propio equipo de cocina, preparar sus propias comidas, con sus raciones, combinadas con cualquier cosa que pudieran recolectar del área en la que se encontraban. Shiro había estado pensando en intentar colarse en la cocina del ejército para cocinar para ellos, pero los chefs habían sido bastante inflexibles al no dejarlo. Por lo que pudo deducir, los chefs no estaban obligados a luchar ya que tomaba mucho tiempo preparar la comida para todo el ejército y cocinar era una ocupación difícil en sí misma. La falta de cocineros decentes les había dado a los hombres una razón para evitar el campo de batalla, pero la presencia de Shiro era una amenaza para ese refugio seguro. Si Shiro pudiera cocinar suficiente comida para el ejército, entonces el valor del trabajo del chef disminuiría y tendrían que luchar en el frente, un pensamiento que enviaría un escalofrío a cualquiera. A pesar de sus mejores esfuerzos, no había podido convencerlos de que no podía crear un milagro tan escandaloso. Crear armas por docenas. Podría hacerlo mientras duerme. Cocinar suficiente comida para un ejército. No es una posibilidad, al menos no con los métodos medievales. En su cocina moderna, quizás con mucho tiempo y práctica, pero no en los tiempos que corren. Recogiendo la bolsa de cuero que le había comprado a un comerciante ambulante, partió para su primera misión oficial con el ejército. Solo esperaba que el incómodo nudo que tenía en el estómago se disolviera ya. Cualquier otro negocio. Las paredes blancas de Camelot nunca dejaron de sorprender a Arturia, incluso mientras miraba desde lo alto de la pared más alta por lo que parecía ser la 100ª vez. Ni en 1000 años volvería a ver algo así. La piedra podría haber sido tallada en alabastro, pero aún así no habría sido tan impresionante como lo que habían construido sus antepasados cuando sentaron las bases de Camelot. El castillo no, por supuesto. Ella había sido quien ordenó la construcción de Camelot, pero los muros que lo protegían. La pureza de la piedra blanca que protegía su bella ciudad estaba más allá del talento de los hombres mortales de su época, y ella lo sabía con tanta seguridad como las montañas y los valles estaban más allá de la habilidad de quienes la precedieron. Había pasado suficiente tiempo allí para estar segura de ello. Desde su gran altura hasta su inmenso ancho, los muros de Camelot no tenían igual. Por eso el muro sur era el rincón favorito de su reino. Mientras los guardias iban y venían, el único sonido que escuchaba cuando miraba al mar era el viento, que llevaba consigo la sal del océano y la cruda juventud del cielo. La mayoría de las veces venía aquí a pensar. El silencio que ofrecía la soledad era a veces más gratificante que los consejos que en ocasiones le daban sus caballeros. Desde que sacó a Caliburn de su vaina de mármol y reclamó el trono de Britania, había estado rodeada de gente que la bombardeaba con consejos y advertencias. Había sido difícil entender el significado real de lo que los señores y caballeros habían dicho cuando todos lo decían al mismo tiempo, cada uno tratando de hacer oír su propia voz por encima de la cacofonía del ruido. Hoy había sido uno de esos días. Las decisiones que tuvo que tomar como rey afectaron a todo el reino, desde los señores más altos hasta los campesinos más bajos. ¿Cómo se suponía que iba a decidir cuando ni siquiera podía oírse pensar en la pelea a gritos que los nobles habían tenido en su corte? Cuando incluso Lancelot y Gawain, hombres que habían pasado toda su vida en los patios de sus hogares y sus alrededores, comenzaron a tomar sus espadas con una ira apenas reprimida, supo que el tribunal había terminado por hoy. Agradeciendo a los señores y damas por su tiempo, caminó hacia la pared tan rápido como el rey se le permitía caminar. Ahora ella estaba allí, disfrutando de la reconfortante calma que era su refugio. La caricia del viento y el agua en el aire la revitalizaron, pues lo necesitaba después de la noticia que había escuchado hoy. Aquí otra vez, Alteza. El tono alegre de Gawain la sacó de sus pensamientos. Al darse vuelta, vio al caballero Sol parado junto a la puerta.
Vestido con una armadura que brillaba como plata al sol, Gawain poseía la apariencia de un rey y el carisma a la altura. Sin embargo, él no tenía ningún deseo de gobernar, sino que su deseo era servirla como su suplente y caballero. Nunca podría agradecerle lo suficiente por su lealtad. ¿Realmente necesita preguntar tal cosa, Sir Gawain? Debería haber sido obvio que vendría aquí después de que terminara la corte. Dijo ella, su voz formal, pero no cruel. No se podía ver a un rey siendo demasiado amigable con un caballero y descuidando a otro, incluso si el caballero en cuestión era su sustituto cada vez que abandonaba el castillo. Pero dar cualquier cosa por sentado cuando se trata de un rey, o especialmente cuando se trata de un rey, puede ser peligroso para la salud. Los otros caballeros también piensan lo mismo, se han acostumbrado a no quedarse alrededor del muro después de la corte. Para que no os turben en vuestros pensamientos. Su caballero explicó felizmente. Podría haber querido animarla, pero no tuvo el efecto que esperaba. ¿Por qué harían algo así? Ella dijo. Su presencia no debería tener ninguna influencia sobre sus actividades. Si los caballeros evitaban la Torre Sur simplemente porque a ella le gustaba pasar las tardes allí, entonces simplemente se convertiría en una debilidad en las defensas del castillo. Su soledad no valía el riesgo de perder el castillo. Creen que cualquiera que te moleste perderá tu favor y perderá su estatus como noble. No es un miedo admirable, pero todos los nobles lo poseen en algún momento de su vida. Dijo el Caballero del Sol, con una sonrisa en sus labios. El caballero frente a ella no tenía tanto miedo, era demasiado noble para tal cosa. Para Gawain, un hombre que brillaba tanto como el sol, el miedo no era más que una distracción. Ella hizo una mueca ante la revelación. El estatus no era algo que se pudiera acumular como un dragón lo haría con un tesoro. El estatus y la nobleza eran una recompensa por el trabajo duro y la dedicación. Para ellos, eludir sus deberes por el bien de su orgullo era despreciable. Era simplemente otra mala noticia, aunque ni siquiera la mitad de mala que lo que había escuchado anteriormente cuando estaba en el tribunal. ¿Estás preocupado por las noticias que trajo Sir Lancelot?, preguntó Gawain, cuando notó su expresión. Era muy observador para un hombre al que le importaba poco la política. Debe haber sido su talento para la batalla lo que le permitió darse cuenta de sus problemas. Era uno de los mejores espadachines de Britania y eso se notaba en su vida diaria. Nunca fue a ningún lado sin su espada de confianza, ni siquiera cuando organizaron un banquete para Sir Lancelot Gawain dejó su espada. No es que ella pudiera culparlo. Caliban rara vez abandonaba su cadera tampoco. Ella transformó sus rasgos en una máscara perfecta, ocultando cualquier rastro de preocupación detrás de una pared de hierro. Encontré que las implicaciones eran mucho más preocupantes de lo que temía inicialmente, sí. Esperaba algo más, aunque preferiría saberlo antes que permanecer en la ignorancia. Ella reveló. Si lo que Lancelot había dicho era cierto, seguramente vendrían tiempos oscuros. Durante años habían utilizado pájaros para entregar cartas, desde palomas y cuervos hasta halcones y halcones. Cada ave tenía su especialidad y era adecuada para su propio propósito. Los cuervos y los halcones transmitían noticias urgentes, debido a su velocidad y capacidad para mezclarse, lo que los hacía útiles para las cartas militares. Hasta ahora eso es. Sir Lancelot y sus hombres viajaban cerca de la frontera con Cornualles, cuando vieron a un halcón derribado por una flecha disparada por arqueros de Cornualles. Después de una breve confrontación en la que Lancelot persiguió a los arqueros y los interrogó, descubrió que tenían órdenes de derribar cualquier pájaro que volara cerca de las fronteras, para evitar cualquier comunicación entre Britania y Albion. Detener los mensajes entre reinos aliados no era algo inusual, especialmente cuando la paz era, en el mejor de los casos, extenuante, pero interrumpir la comunicación entre dos reinos hablaba completamente de guerra más que cualquier otra cosa. El rey Marcos de Cornualles no quería que Britania se pusiera en contacto con Albion, o viceversa. El momento también fue sospechoso. Albion estaba al borde de la guerra, con una invasión acechando sobre sus hombros como un padre sin tacto. Incluso Mark, aunque rencoroso y orgulloso, pudo ver que permitir que los sajones se afianzaran en suelo británico era una idea tonta. Sin conocimiento de lo que estaba sucediendo en Albion, no pudieron crear un plan para ayudar a su tierra aliada.
Incluso si no hubieran sido aliados, Arturia todavía habría estado unida por su sangre a ayudar a su tío en momentos de necesidad. Había sido el único duque que no declaró su ducado reino independiente de Britania. Por eso, si no fuera por la sangre que compartió con él a través de su padre, ayudaría a Albion. No permitiría que su último pariente no hostil fuera víctima de los sajones. Sin embargo, para poder ayudarlo necesitaba saber qué estaba pasando. No podía llevar a todo su ejército a Albion solo para ayudarlo, no cuando el clima político era tan peligroso como el mar en una tormenta. No solo dejaría a Camelot desprotegida y vulnerable, sino que tendría que abrirse camino hasta Cornwall o Rito para llegar a Albion. Era eso o atravesar el bosque Nevermoon, pero eso podría llevar meses con un ejército detrás de ella. Habría necesitado preparar una fuerza hace mucho tiempo si hubiera tenido alguna posibilidad de ayudar a Vortigern en la batalla. Era por eso que Mark había ordenado que se interceptaran los mensajes. Durante meses había recibido respuestas asegurándole que todo estaba bajo control, pero ¿y si esos mensajes hubieran sido falsos? Una artimaña para dejarla pensando que Albion estaba a salvo y darle a Mark la oportunidad que necesitaba para invadir, habría sido una excusa perfecta. En lugar de dejar que los sajones ganaran poder, se abalanzaría sobre ellos y los ahuyentaría. Por supuesto, Albion caería bajo el dominio de Cornualles, lo que le daría a Mark el control total del sur y de las rutas comerciales hacia el continente. Como si eso no fuera suficientemente malo, si los rumores sobre Mark y la princesa de Irlanda fueran ciertos, entonces pronto tanto el oeste como el sur estarían bajo control hostil, un resultado que no se podía permitir que sucediera. ¿Cómo pudo haber sido tan tonta? Había estado tan concentrada en Rito y Reged que había ignorado por completo a Cornwall. Las negociaciones y cumbres de paz con Mark no habían sido del todo exitosas, pero tampoco hubo conflictos. En esa pequeña brecha entre la hostilidad y el respeto, Arturia se había encontrado deseando esa posibilidad de una tregua. No se le permitió esperar una solución pacífica con los antiguos vasallos de su padre. Era demasiado pedir esperanza. La mera noción de esperanza le parecía tan ridícula en retrospectiva que quiso castigarse por ello. Estoy de acuerdo, aunque sinceramente todavía me resulta difícil creer que marcaría algo tan atroz como esto. Incluso si Albion no está aliado con Cornwall, para llegar tan lejos como para debilitarlos antes de la invasión, no tengo idea de hay palabras para describir la cobardía del acto. Pensar que un señor de Britania se había vuelto tan cobarde, dijo Gawain malhumorado. Arturia no pudo evitar estar de acuerdo con sus palabras. Incluso si fuera una táctica militar viable permitir que dos enemigos se debilitaran antes de invadir, que Mark la usara con un compañero señor era imperdonable. Poco importa si Mark es honorable ahora, no cuando hay vidas en juego. No podemos darnos el lujo de quedarnos impasibles cuando nuestros aliados son invadidos debido a tácticas cobardes. Se preparó para la tormenta que se avecinaba. Debemos asegurarnos de que Albion no caiga en manos de los sajones o de Cornualles. ¿Estás en condiciones de viajar a través del bosque de Nevermoon en el corto plazo?, le preguntó al Caballero del Sol. Gawain sonrió ante su pregunta, como si hubiera estado esperando la pregunta todo el tiempo. Dame un día y estaré listo para derramar sangre sajona a tus órdenes, dijo, arrodillándose en señal de respeto. Quiero que reúnas a 500 hombres y atravieses Nevermoon. Averigües qué ha estado sucediendo y envíes un mensajero de regreso. Dejo lo que suceda en tus manos, ya sea que decidas pedir refuerzos o regresar a Camelot, el juicio es tuyo. Todo lo que te pido es que muestres a los sajones de lo que es capaz un verdadero caballero. Ella dio la orden con firmeza, sus ojos más duros que el granito. Ella no permitiría que su reino cayera en ruinas. Ella lucharía contra el fuego y el azufre del infierno antes de que eso sucediera. Sí, su majestad, respondió Gawain, con sus propios ojos llenos de resolución y determinación. Mark of Cornwall se había burlado del dragón y el dragón había despertado. Ahora aprendería a temer las llamas. Cualquier otro negocio. ¿Qué pasa, señor Emilia? Parece como si alguien acabara de clavarle un cuchillo en el estómago. Vortimer preguntó algo divertido. El caballero montaba un semental blanco puro, un poco más grande, pero menos musculoso que Kuro. Estaba vestido con una camisa azul y pantalones oscuros debajo de una capa larga.
Un gran león dorado cubría la capa, su forma brillante ocupaba más espacio que la tela carmesí de la que estaba hecha originalmente la capa. Nada está mal, dijo rápidamente. Simplemente no estoy acostumbrado a montar largas distancias. El tiempo más largo que he montado a caballo antes fue 1 hora como máximo, así que mis piernas están como muertas en este momento. Admitió, sus piernas estaban de acuerdo con cada lanza de dolor que enviaban cada vez que Kuro daba un paso. Ya habían estado marchando durante 6 horas y, aunque Shiro estaba montando a caballo, sentía como si acabara de correr un maratón a máxima velocidad. Sus piernas habían sido frotadas en carne viva por la fricción entre sus muslos y los costados del caballo y, a veces, Kuro cambiaba de ritmo sin que Shirou lo quisiera, lo que resultaba en un impacto inesperado de la espalda de Kuro y la ingle de Shirou. Sabía que no había desarrollado la piel durante largos periodos de conducción, pero esperaba más de su cuerpo. Había pasado los últimos días montando varias veces al día para preparar sus músculos para el esfuerzo de montar a caballo, pero parecía haber sido en vano. «Ah», exclamó Vortimer. «Ya veo. Si te sirve de consuelo, entonces debes saber que todos los que alguna vez han montado a caballo han sentido el mismo dolor que tú sientes ahora mismo. Es una agonía ineludible si eres un jinete en tiempos de guerra, pasar muchas horas en la silla sin pausa. Créeme, en unos días estarás bien y unas horas en el camino no serán un problema. Los primeros días son los más preocupantes», dijo, ofreciendo una sonrisa llena de simpatía y diversión. ¿Cómo el caballero podía ser tan sinceramente comprensivo como Vortimer mientras disfrutaba de la desgracia de otras personas estaba más allá de Shirou, pero aceptó el gesto de cualquier manera. «Gracias, pero actualmente estoy en los primeros días, así que probablemente no será muy divertido hablar conmigo en este momento. ¿No deberías estar inspeccionando la empresa ahora mismo?» La tarea de garantizar que toda la fuerza llegara a tiempo era responsabilidad del comandante y su segundo al mando. Dado que Shirou era otro capitán, pero no estaba a cargo de la compañía con la que viajaba, dependía de Vortimer y sus leones reunir a los rezagados. Fue bastante interesante ver cómo un ejército medieval marcha hacia su destino. Como se suponía que debían pasar lo más desapercibidos posible, una tarea que dificultaba su gran número, se redujo al mínimo el uso de tambores y otros instrumentos para mantener el ritmo. Incluso si al ejército le llevaría días llegar al bosque occidental, más de una semana para ser precisos, las noticias de un ejército en movimiento viajan rápido y querían tomar a las fuerzas de Cornualles por sorpresa. Las únicas señales auditivas permitidas eran la trompeta del comandante, que significa Start y Stop, así como los numerosos gritos que solían escucharse los diferentes soldados. De lo contrario, debían estar lo más silenciosos posible, aparte de las ruidosas marchas de 400 hombres con armadura y portando armas. El fuerte ruido metálico se podía escuchar a kilómetros de distancia, pero estaban a salvo ya que todavía les quedaban días de marcha. Se lo dejé a Sansón, el martillo de los leones. Es el hombre que parece que uno de sus abuelos fuera un gigante, si tienes curiosidad. Dijo en broma, pero Shirou no estaba seguro de que estuviera lejos de la verdad. El hombre gigante hacía que Roland pareciera diminuto en comparación y su peso tampoco era una broma menor. Shirou no lo había visto montar a caballo porque no había un caballo lo suficientemente grande o fuerte para cargarlo. En lugar de eso, simplemente caminaba delante del ejército cuando lo necesitaba, sus largas piernas lo llevaban 3 veces la distancia que un humano normal podría recorrer en un solo paso. Su única arma era un enorme martillo de guerra, más grande que cualquier cosa que Shirou hubiera visto en su vida. El mango por sí solo era más largo que su altura y el metal utilizado en su creación debe haber costado una fortuna. Podría fabricar cientos de puntas de lanza si pudiera conseguir ese martillo de guerra, aunque dudaba que pudiera convencer al hombre de que le diera el arma. El mitad hombre, mitad algo guardaba su martillo con más celo que Taiga guardaba su Shinai. Entonces ese es su nombre. No lo sabía, se sentía tan fuera de lugar que tenía miedo de preguntar, admitió Shirou sin una pizca de culpa. No había precedente en tratar con humanos gigantes, por lo que se podía entender su vacilación. Sí, parece un monstruo, pero es tan gentil como un cachorro.
Los niños de Londinium lo aman, probablemente porque los deja montar sobre sus hombros todo el tiempo. Es el alma más amable que he conocido, a menos que atacarlo, por supuesto. Entonces será tan amable como un perro del infierno con dolor de muelas. Explicó Mortimer, riéndose de la última parte. Shirou no pudo ver cómo la monstruosa bestia de un hombre podría alguna vez ser llamada gentil, especialmente después de haber visto al hombre arrancar la cabeza de la vaca destinada a la cena del campamento, pero algo que Mortimer dijo le interesó. ¿Es de Londinium?, preguntó. Todo lo que había oído sobre Londinium había sido extraño, por decir lo mínimo. Era la ciudad más grande de Albion, principalmente debido al hecho de que solía ser un asentamiento romano antes de que los romanos se fueran y simplemente continuó creciendo después. Era donde se celebraba la corte del duque y donde residían los caballeros más famosos y hábiles. Que Samson residiera en Londinium sin ser perseguido como un monstruo era otro misterio más. Sí, todos mis leones viven en Londinium. Después de todo, son parte de mi casa, sería extraño que vivieran en otro lugar. Mortimer respondió a su pregunta sin dudarlo un momento. ¿Entonces eres dueño de tierras en Londinium? ¿Como un noble? Shirou preguntó vacilante. La mayoría de los caballeros eran de origen noble, pero algunos caballeros podrían haber sido plebeyos antes de ser nombrados caballeros por el duque o sus vasallos. Había aprendido desde el principio que preguntarle a alguien si era noble era una pregunta de mala educación, porque significaba que parecían plebeyos y no se podía saber de inmediato que eran de sangre noble. Se hizo aún más difícil distinguir a los caballeros nobles de la contraparte más común, ya que solo los veía con sus armaduras y todos los caballeros llevaban elegantes cotas de malla. Descubrir si alguien era un noble había pasado de una simple pregunta a una serie de investigaciones complicadas, un cambio completamente innecesario si le preguntabas. Efectivamente, mi finca está al este de Londinium, unas pocas millas más allá de la Gran Muralla. Es un lugar de descanso para las almas cansadas, y cualquier soldado está cansado después de una guerra. Cuando no están entrenando sus habilidades, mis leones ayudan para cuidar el campo y el ganado. La mayor parte de Londinium come cultivos de mis tierras. El caballero se jactó con orgullo y Shirou sonrió ante el acto exagerado. Sin embargo, su curiosidad aún no había sido satisfecha y continuó con su interrogatorio. Entonces, ¿cuál es el nombre de tu familia? Debe ser famosa, considerando que posees tierras tan cerca de Londinium. No creo que alguna vez hayas mencionado a tu familia, aparte de tu madre. Ni un solo nombre o título, con la única excepción del estatus de maga de su madre. Ni siquiera los otros caballeros habían revelado su apellido y estaban más que ansiosos por referirse a otros caballeros por el estado de su sangre. Shirou tenía suerte si podía pasar un día sin escuchar a alguien exclamar el nombre de algún conde o marqués que se dirigía a otro noble. Era extraño que ni un solo caballero hubiera siquiera hecho una sola mención de la familia de Mortimer, aparte del comentario de Ludwig sobre su madre. Fue todo lo que Mortimer tuvo que decir. Era como si alguien hubiera quitado la fachada de confianza del caballero y la hubiera reemplazado con pura ansiedad. El confiado capitán no se parecía en nada a su yo habitual, sus ojos evitaban el contacto con Shirou y una sonrisa forzada se abría paso a través de la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Hay algo mal?, preguntó Shirou, sin saber cómo reaccionar ante la vacilación de Mortimer. Aunque no conocía al hombre desde hacía mucho tiempo, Mortimer era una persona muy honesta, o eso había llegado a creer. Fue fácil conocerlo ya que era educado y alegre la mayor parte del tiempo, pero era obvio que ocultaba algo. Ese algo resultó ser su familia, uno de ellos era un mago bastante desalmado. Shirou no había escuchado ninguna mención de ningún mago aparte de Merlin y Morgan, ninguno de los cuales había tenido un hijo según Rowland. Al parecer, Morgan era uno de los gobernantes de Reged y nunca había puesto un pie en Albion, aparte de cuando se reunió con Ludwig. Ludwig también había mirado a Mortimer o a su padre con desdén, aunque tampoco veía a Shirou tan favorablemente. El padre de Mortimer conocía a Ludwig. Quizás un ex caballero. Ludwig quería desesperadamente convertirse en un noble. ¿Había hecho el padre de Mortimer algo para elevarlo a la nobleza y dejar a Ludwig atrás como caballero?
Era una posibilidad, pero ¿por qué ninguno de los otros caballeros lo mencionaría si ese fuera el caso? Podrían hacerlo simplemente por miedo o respeto hacia Ludwig. Shiro había visto al comandante reprender a un escudero unos días antes, gritándole e insultando al niño hasta que el adolescente se ensució los pantalones. Ludwig podía ser muy vengativo cuando quería, incluso cuando se trataba de algo tan trivial como la combinación adecuada de vino y agua. El escudero no había sido visto en el consejo de guerra desde entonces, en lugar de eso dejó sus tareas, que quedaron en manos de otro escudero, que parecía igualmente aterrorizado por Sir Ludwig. Pero ¿por qué Vortimer no querría hablar de su familia si fueran nobles? Incluso a los nobles de segunda generación, que había visto, le gustaba alardear de los logros de sus padres. Vortimer no parecía del tipo que se jactaba de la herencia de su familia, pero estaba más que orgulloso de sus soldados. Si sus hombres eran dignos de alardear, ¿por qué no sus padres? ¿Podrían caer en desgracia? Explicaría por qué Vortimer dudaba en hablar de ellos y ciertamente explicaría por qué Ludwig trató a Vortimer con tanta dureza. Ningún caballero querría asociarse con un noble deshonrado, incluso si el noble en cuestión también fuera un caballero. El odio de Vortimer hacia el duque también podría estar relacionado con esto, ya que era el duque quien decidía si una familia perdería su estatus de nobleza o si se rebajaría su rango, según fuera más probable el caso. Sería difícil que le agradara el duque si fuera el duque en cuestión quien castigara a la familia por cualquier motivo, justificado o no. Al menos eso es lo que Shiro pensó que era posible. Podría estar completamente equivocado, como le ocurría cada vez que intentaba resolver un misterio en una novela o una película. Su intuición no fue la mejor, según Taiga y su abuelo Raiga. Confiaba demasiado en lo que decía la gente, a pesar de las claras señales de advertencia en el comportamiento del culpable. No pasa nada. Simplemente me sorprendió tu pregunta, no esperaba que estuvieras interesado en los nombres de la nobleza. Para responder a tu pregunta, mi padre está en los rangos superiores, aunque mi propio rango es mucho más bajo debido a las acciones de mi madre. En términos de títulos, me posiciono como un varón. Preferiría no decir mucho más sobre el tema, es un asunto privado, no algo de lo que quieras hablar abiertamente para que todos lo escuchen. Dijo el caballero estoicamente. Oh, está bien entonces. Shiro dijo diplomáticamente. Entonces el estatus de Vortimer como noble se había reducido debido a las acciones de su madre. Eso explicaba su odio hacia el duque, ser castigado por los pecados de su madre no era algo que un caballero apreciaría ni toleraría en circunstancias normales. Probablemente no debería intentar sacar el tema a colación otra vez. Habiendo evitado el polvorín que era la familia de Vortimer, ahora se enfrentaba a otro problema completamente diferente. No tenía idea de qué hablar. Cada vez que pensaba que tenía algo, su cerebro automáticamente lo reemplazaba con preguntas sobre la familia de Vortimer. ¿Por qué, o si, habían caído en desgracia? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Dónde vivían? Se aferraron a su mente como una sanguijuela, negándose a soltarlo, negándose a rendirse. Eliminó cualquier posibilidad de iniciar una conversación nuevamente. Él era mejor que esto. Siempre podía entablar una conversación con una persona, sin importar las circunstancias que tuviera. Era parte de su personalidad, de su encanto. Si no podía ser la persona amigable que ayudaba a quien se lo pedía, ¿quién era él? Algo de qué hablar. Necesitaba algo de qué hablar. Un tema o algo así, no importaba siempre y cuando no fuera sobre el clima, simplemente necesitaba algo para romper el incómodo silencio que se había instalado. Sir Emilia, ¿está familiarizado con algún guerrero de Cornualles o irlandés? Preguntó Vortimer de repente, sorprendiendo a Shiro en su búsqueda interna de algo sobre qué discutir. Aunque la pregunta que Vortimer ha elegido fue tan aleatoria como podría serlo. No lo creo, Rowland podría haber mencionado uno o dos, pero yo no estaba tan interesado en ese entonces. Conozco los nombres de los reyes, pero eso es todo. Respondió con sinceridad. Nunca había pensado que Cornwall o Irlanda los atacarían, así que, para empezar, no había considerado investigarlos. Se dio cuenta de que era irónico que los primeros humanos con los que realmente luchó en la invasión sajona fueran hombres de Cornualles, no sajones.
Debe haber una deidad por ahí que le guarda rencor, alguien que no sea huida, ya que ella tenía pocos motivos para guardar rencor. Descubriría más sobre ellos si fuera tú. En el campo de batalla, donde los hombres mueren por docenas cada segundo, guerreros famosos como Morolti Dani, los ogros de Irlanda son vistos como pilares de fuerza más que sus propios comandantes. Los soldados se agrupan detrás de ellos y su rostro les da poder. Mientras estos guerreros permanezcan en pie, la batalla continuará. Según la lógica militar, la mejor manera de terminar una batalla sería derrotar a estos guerreros y a sus comandantes. Desafortunadamente, hasta ahora nosotros no hemos poseído a ninguno de estos guerreros, aparte de Sansón, que está allí. Dijo, señalando con la cabeza al hombre grande que llevaba 2 soldados cansados sobre sus hombros. La vista era divertida y quizás un poco extraña. Los soldados parecían más aterrorizados por el hombre que por la perspectiva de luchar por primera vez en sus vidas. Hasta ahora, es decir, antes de que llegaras. Agregó Vortimer con una mirada significativa. Oh. No sabía qué decir. Por un lado, se sentía orgulloso del hecho de que Vortimer lo considerara uno de esos guerreros que lo respaldaban. Por otro lado, la gente confiaría en él para que los proteja por cientos. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a alguien, pero solo era un adolescente. ¿Cómo se suponía que iba a proteger a todo un ejército con solo 2 brazos? Siempre podría intentar empuñar 2 espadas. Sí, oh. Vortimer se rió. Me doy cuenta de que podría estar presionándote demasiado, pero debes saber que no lo hago porque quiera. Te has convertido en un símbolo, Sir Emilia, te guste o no. Al igual que Merlín representa a Camelot y Morgan representa a Reged, te has convertido en el símbolo mágico de Albion más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Sin embargo, a diferencia de esos 2, en realidad luchas en la primera línea, eres capaz de usar una espada y un arco, y las fuerzas lo aprecian. Incluso si lo fueras. No eras un santo antes de que comenzara esta guerra, dijo la última parte en un susurro, para que solo Shirou pudiera escuchar sus palabras. Las hazañas que has realizado sin duda te convertirán en uno después de que termine la guerra. Espero que no me compares seriamente con Morgan Le Fay y Merlín. Eso es como comparar un gatito con un león y un tigre, ¿sabes? Sería picadillo si tuviera que luchar contra uno de ellos. Señaló. Incluso si había obtenido un aumento en prana y habilidades físicas desde que llegó a la Edad Media, esos 2 eran magos de otra época, cuando los humanos eran mucho más fuertes y la hechicería estaba más cerca de la magia que de la hechicería moderna. Los humanos en su época eran más débiles y frágiles que nunca, necesitaría un cuerpo y magia de la Edad Media para poder. Era un idiota. Quería darse una bofetada, así de idiota era. Se había estado preguntando por qué la gente era tan fuerte en esta época y por qué él era más fuerte por alguna razón, cuando la respuesta había estado frente a su rostro todo el tiempo. Estaba en otra época. Había sido una de las primeras lecciones que Kiritsugu le había enseñado cuando empezó a aprender magia. A medida que la especie humana crecía cada vez más, la esencia de Alaya en cada ser humano disminuía con cada generación. La medicina y la ciencia habían hecho la vida más fácil y, por lo tanto, más personas sobrevivieron, eliminando la mentalidad de supervivencia del más apto desde la que había evolucionado la raza humana. Shirou había crecido en la era del hombre, pero ahora estaba en la era de las hadas. Por supuesto que los humanos iban a ser más fuertes y la magia iba a ser más potente, eso venía con el territorio. La razón por la que se lo había perdido era porque había pasado mucho tiempo desde que había pensado en ello. Porque leería sobre la investigación que un viejo mago había escrito hace décadas cuando podría estar entrenando su proyección o refuerzo. Era un mago práctico, no teórico. Su taller era un desastre de electrodomésticos de cocina y armas de entrenamiento. La última vez que tuvo algo parecido a una investigación dentro del cobertizo de su jardín, fue cuando estaba practicando alquimia y leyendo sobre homúnculos. Había sido idea de Kiritsugu aprender sobre ellos, diciendo algo sobre sus antiguos aliados convertidos en enemigos. La alquimia había sido una de las demandas de Kiritsugu para que aprendiera, ya sea porque no se necesitaban una gran cantidad de circuitos mágicos para aprenderla o algo más que no sabía, pero la aprendió.
Tenía más libros sobre alquimia que cualquier otra materia en su taller, aunque no poseía demasiados libros en total. A diferencia de un mago tradicional, apenas compró textos o investigaciones sobre hechicería. En parte porque no conocía a ningún mago aparte de su padre, lo que significaba que tenía que buscar en mercadillos y librerías cualquier cosa que pudiera encontrar, y en parte porque tenía cuidado de no llamar la atención de nadie que tuviera algo que discutir. Su papá. Por eso su progreso en la alquimia había sido lento últimamente. Era difícil aprender magia cuando solo tenías libros aleatorios sobre diferentes aspectos para ayudarte. No tienes nada de qué preocuparte. Incluso si te ponen en un pedestal, Morgan y Merlin son leyendas entre los hombres. Pasarán años antes de que comiencen a compararte con ellos. Vortimer le aseguró. Bien, no quisiera decepcionarlos. Suspiró aliviado. Algo en el bosque llamó su atención y reforzó su mirada para investigar. Allí, una liebre masticaba una especie de hierba. Había estado escondido entre los arbustos, pero se había enredado en las ramas, sacudiendo todo el arbusto como resultado. Materializó su arco y marcó una flecha. Los conejos y las liebres eran perfectos durante la marcha, debido a su gran número y rápida reproducción. No eran gordas ni grandes de ninguna manera, pero un ejército podía capturar casi todas las liebres en un área sin preocuparse por cazarlas hasta su extinción, ya que podían recuperarse en 2 o 3 temporadas. En comparación con los ciervos y los jabalíes, ambos grandes y capaces de alimentar a varios hombres, se prefería la liebre debido a la falta de preocupación por la fauna local. Al soltarse, la flecha golpeó al roedor con la fuerza de un rifle, llevándolo por el aire y clavándolo al árbol detrás de él. La liebre estaba muerta antes de que supiera lo que le había sucedido, ya que la flecha le atravesó el cráneo y destruyó el cerebro. La única señal de que había estado vivo recientemente fue el movimiento de sus patas, cuando la energía del animal abandonó su cuerpo. Toda la caza había tomado menos de 2 segundos, y los soldados que lo rodeaban lo miraban como si estuviera loco. Sin embargo, podía entender su confusión, no habían visto a qué apuntaba, la liebre estaba oculta entre las hojas. Saltando de culo, suspiró aliviado cuando la sangre volvió a sus piernas. Sacudiendo las piernas para despertarlos, caminó hacia la captura de hoy. Había sido una liebre vieja, con un pelaje gris lleno de cicatrices. A diferencia de los conejos que había atrapado cerca de Black Bay, este parecía como si ya tuviera un pie en la tumba cuando lo mató. Tendría que hacer un guiso con él. Dudaba que sirviera para hacer un buen asado, por muy fino y añejo que fuera. ¿Atrapaste algo?, preguntó Vortimer por encima del sonido de los soldados marchando. Descartando la flecha, Shirou se dio la vuelta y levantó a su presa. Solo la cena de esta noche. ¿Tienes hambre?, gritó en respuesta, con cuidado de no manchar de sangre su ropa nueva. Puede que no sea fácil notar la sangre en el negro, pero se sentiría sucio si supiera que camina con sangre de liebre todo el día. Hambriento. Creo que es hora de montar el campamento, grita si ves un claro apto para pasar la noche. Respondió mientras Shirou ataba la liebre al costado de la silla. Su mochila también estaba asegurada allí, atada a la parte trasera de la silla, junto con sus mantas, escudo y espada. A pesar de ser un caballo de guerra, Kuro llevó el peso sin problemas, mostrando la fuerza que varias generaciones de cuidadosa crianza habían acumulado. Una sola liebre haría poca diferencia. Ya señor. Shirou copió a Geoffrey con una sonrisa. Tenía muchas ganas de volver a cocinar. Ni los chefs ni Rowland le habían permitido experimentar con los diferentes ingredientes que había adquirido, por lo que la oportunidad de finalmente cocinar a su gusto era deliciosa. Había traído un montón de especias de la cocina de Rowland con el único propósito de experimentar. Tenía la intención de aprovechar esta misión al máximo. Dicho esto, continuaron cabalgando durante una hora más antes de encontrar un buen lugar para acampar. Cuando encontraron un claro con un arroyo relativamente grande que fluía cerca, era obvio que descansarían allí por la noche. El agua significaba que había peces y otros animales cerca, asegurando alimento para las tropas, pero también significaba agua para los soldados y los animales que habían traído consigo. Los caballos y el ganado necesitaban sustento tanto como los humanos. De hecho, lo necesitaban aún más.
Cuando los soldados comenzaron a pescar o sacaron arcos para cazar, algunos de ellos llevaron a las vacas y ovejas a pastar. Como no podían montar un recinto cada noche, se le había encomendado a un pastor la responsabilidad de supervisar a los animales. Shirou no tenía ninguna responsabilidad en general, sus habilidades particulares giraban en torno a la lucha y no eran adecuadas para cuidar el ganado y organizar campamentos. Ayudaría si alguien se lo pidiera, pero dudaba que lo hicieran. La gente evitó molestarlo tanto como fue posible desde que reveló su magia. No sabía si era por miedo o por respeto, pero cada vez que se hacía útil ayudando en una tarea, los soldados insistían en hacerlo ellos mismos y que no se ensuciara las manos. Como no estaba ocupado con ninguna tarea relacionada con el campamento, comenzó los preparativos para la cena. La leña fue el primer paso y, con diferencia, el más fácil. Se prefería la leña seca, pero la pequeña cantidad de leña seca que habían traído estaba reservada para las cocinas ya que servirían a la mayor parte del ejército y por lo tanto necesitaban una llama más caliente para cocinar los alimentos más rápido. Shirou tuvo que ir al bosque para recolectar su propio combustible, a menos que quisiera comer carne cruda, por supuesto. Trazando un hacha y una mochila para guardar la leña, comenzó a cortar ramas y a recoger las caídas para el fuego. Los recuerdos de la última vez que hizo esto comenzaron a surgir mientras trabajaba. Cuando llegó por primera vez a esta época, herido y exhausto, encendió un fuego para hervir el agua necesaria para limpiar su bosque. Eso había sido duro, cortar madera cuando sus costillas no eran más que astillas apenas conectadas entre sí. Ahora sentía que podía talar árboles por docenas, gracias a una dieta saludable y muchos hechizos curativos. Una vez que su bolso estuvo lleno de ramas de distintos tamaños, regresó al campamento. El tiempo que había estado ausente fue menos de 30 minutos, si su conocimiento del sol poniente era correcto, pero ya se habían levantado grandes tiendas. Estas tiendas pertenecían a soldados profesionales, aquellos que habían pasado toda su vida en los campos de batalla como parte de una compañía. Los soldados como Shirou, aquellos que se habían unido al ejército con el único propósito de defender el país, tenían que traer sus propias tiendas de campaña o compartirlas con otros. A juzgar por el olor, las cocinas ya habían empezado a preparar la cena, el olor a grano cociéndose en el aire. A juzgar por lo que había visto servir a los cocineros durante las últimas semanas, estaba dispuesto a apostar su mano derecha a que la comida de hoy volvería a ser gachas hechas con cereales. No podía negar el valor nutricional, pero el sabor era tan suave como podía serlo. Algunos de los hombres más inteligentes se habían adentrado en los bosques en busca de hierbas para añadirle algo de sabor, mientras que otros solo le añadían sal y se lo comían lo más rápido posible para acabar de una vez. Encendiendo el fuego, Shirou agradeció a las estrellas que no iba a comer en la cocina esta noche. Dejó hervir el agua sobre el fuego y su olla trazada reposó sobre 3 piedras en una estufa de 3 piedras. Mientras trazaba una tabla de cortar y un cuchillo para despellejar la liebre que había atrapado antes, el sonido de unos pasos le alertó de la presencia de otra. Al mirar hacia atrás, se encontró con la vista de... Detrás de él había una mujer y un niño vestidos de civil de color azul y blanco. La mujer, suponía que era unos años mayor que él, 18 como máximo, se inclinó profundamente cuando notó su mirada. La característica más sorprendente era su cabello azul plateado claro, diferente a cualquier otro color de cabello natural que hubiera visto jamás. Lo más cercano que había conocido eran los diferentes tintes que había visto usar a la gente en el Japón moderno. Su rostro era la imagen misma de la inexpresividad, una mirada fría y vacía que parecía perseguir su alma con solo una mirada. La chica, por su parte, se arrodilló e hizo la versión europea de la dojesa, con la cara hundida en la hierba. A juzgar por su comportamiento, la niña tenía una posición inferior a la de la mujer. Ambos tenían la piel oscura, pero no tenía idea si era por las largas horas bajo el sol o por herencia genética. Ambos parecían extranjeros, asiáticos tal vez. ¿Puedo ayudarle?, preguntó cortésmente. Esperábamos que pudieras, dijo la mujer con solo un leve rastro de acento en su voz. Mi nombre es Rani y ella es Mari. Soy la esposa de Gerard de Chamblefields, dijo con calma, con el rostro todavía mirando al suelo. Oh.
Oh, dijo inteligentemente. Este fue un extraño giro de los acontecimientos. Cualquier otro negocio. Gracias. Dijo Rani mientras aceptaba el plato de estofado. Shirou le entregó uno similar a la niña, Mari, y tomó asiento con su propio cuenco. El guiso habría sido bastante ligero para 3 personas si Rani no se hubiera ofrecido a compartir los ingredientes que había traído con ella. Pronto las zanahorias, las patatas, las cebollas y los champiñones estaban hirviendo junto con la liebre en la gran olla, y el vapor arrastraba el olor en su dirección. Estaría disfrutando mucho más de la comida si no estuviera tan nervioso por lo que tenían que decir. Por así decirlo, el guiso sabía a cartón y la leche que había recibido del pastor sabía más a agua que a otra cosa. Que su primera comida casera que él mismo preparó desde que lo arrojaron a este periodo de tiempo supiera así era deprimente, pero no le importaba mucho el sabor en este momento. ¿Qué querían? ¿Venganza por Gerard el comerciante? Él era su esposo / amo, no sería demasiado exagerado pensar que querrían vengarlo, pero ¿cómo lo harían? Había verificado los ingredientes en busca de veneno con un análisis estructural y estaban tan limpios como un silbido después de una revisión rápida. Si hubieran ido a por la daga en la parte trasera, entonces no deberían haber ido juntos y haber hecho tanto ruido, ya que incluso una persona no entrenada los notaría. También llevaba una espada y ni siquiera podía ver una daga en ninguna de sus personas. No importa cómo se mire, probablemente fueron los peores asesinos de la historia de la humanidad. Entonces, dijo inocentemente. Necesitaba saber por qué habían querido hablar con él. ¿Qué te trae por esta zona del bosque? Suave, Shirou. Muy suave. Si Rani pensó que su excusa también era transparente, no lo demostró. Su rostro podría haber sido tallado en roca y habría mostrado tantas emociones como las que tenía actualmente. En lugar de responder de inmediato, terminó su plato cucharada tras cucharada. Cuando el cuenco estuvo vacío y ella hubo tragado el último trozo de carne que había estado masticando, dejó el cuenco y lo miró directamente a los ojos. Lo estaba buscando, Siremilla. Ella dijo simplemente. Él habría dicho que ella no tenía emociones, pero eso no sería del todo cierto. Ella tenía emociones, podía verlo por el brillo de sus ojos y la postura en la que estaba su cuerpo, pero por su vida no podía entender cuáles eran. Intentar leer sus emociones era el equivalente a meter la mano en un agujero y tratar de descubrir si lo peludo que estaba sintiendo era un conejito peludo o un lobo rabioso. Sería imposible saberlo hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y me estás buscando? ¿Por qué? Si él tenía que ser la parte impulsora de la conversación, entonces sería una larga charla. Era terrible interrogando a la gente, sus lecciones con Kiritsugu sobre interrogatorios habían sido un fracaso tras otro. Todavía sentía escalofríos cada vez que recordaba a Kiritsugu diciéndole cómo romperle los dedos a alguien de la manera más dolorosa. Tuvo pesadillas sobre esa lección durante semanas. Quizás debería empezar por el principio. Ella se ofreció y Shiro estuvo de acuerdo. Tal vez. Dijo, un pobre intento de humor que Rani no pareció captar. Mari y yo venimos de una tierra en el lejano este llamada Chera. Mi esposo era un comerciante que a veces comerciaba con mi padre. Después de que decidieron fusionar sus negocios en una sola empresa, me convertí en la esposa de Gerard para asegurar el pacto. Se mantuvo y la empresa sería hereditaria. Explicó, su voz nunca flaqueó ni traicionó sus emociones. Entonces esta adolescente estaba casada con Gerard. El viejo comerciante con edad suficiente para ser su abuelo estaba casado con alguien que apenas había completado su segunda década en esta tierra. La idea le provocó un escalofrío y le hizo darse cuenta más que nunca de que estábamos en la Edad Media. Aún así, no era común encontrar una pareja tan dispareja. Existía la posibilidad de que se debiera más al país de donde provenía que a Britania en su conjunto. Pero nunca antes había oído hablar del país. Chera sonaba a indio. O quizás un poco del Medio Oriente. Para ser honesto, sabía poco sobre la India o el Medio Oriente en el siglo XXI y aún menos sobre su predecesor medieval. Lo poco que sabía sobre la India se basaba en el budismo y la mitología, y no era la mejor fuente de conocimiento. Sabía aún menos sobre Oriente Medio, solo que el Islam era la religión más común en Oriente Medio y que les gustaban mucho las cimitarras.
Actualmente estaba sumido en el caos, pero eso era todo. Su conocimiento de la India era ligeramente mejor. Había oído que la India se había dividido en varios reinos más pequeños similares a Britania y que había sido una de las primeras civilizaciones jamás creadas junto con Mesopotamia, China y Egipto. Aparte de eso, ¿quién sabía? Podría haber sido el primer fabricante de chicles del mundo y no podía decir que estaba mal. ¿Y te trajo a Britania después de que te casaste con él?, preguntó. Fue un viaje muy largo y peligroso, especialmente teniendo en cuenta los barcos primitivos que construían los astilleros medievales. Al menos ahora entendía de dónde había sacado las especies exóticas. Cuando el comercio en mi tierra comenzó a decaer y nuestros socios comerciales desaparecieron, mi padre y él acordaron que sería mejor que lo siguiera a Britania. Eso fue hace unos años y he servido más como su asistente que como su esposa desde entonces. Mientras él pasaba sus días prostituyéndose y bebiendo, yo estaba atrapada en la tienda, contando monedas de cobre y mercancías comerciales. Ahora soy una viuda de 18 años sin hijos atrapada en un país extranjero con el color de piel equivocado y mi esposo fue ejecutado por traición, dejándonos a mí y a mi sirviente a nuestra suerte. ¿Entiende mis problemas, señor Emilia?, dijo fríamente, contradiciendo el significado de sus palabras. Si alguna otra persona hubiera repetido lo que acababa de decir, Shirou no tendría ninguna duda de que lo habría dicho lleno de rabia o desesperación. De alguna manera, todavía no podía sacarle una sola emoción, incluso cuando ella admitió que su vida estaba arruinada para todos los efectos. Estaría impresionado si no sintiera que, para empezar, era su culpa. Creo que sí. O no del todo, no creo que pueda entender por lo que estás pasando sin pasar por eso yo mismo, pero veo de dónde vienes, admitió, mirando hacia su reflejo en el cuenco de acero que había trazado antes. Entonces, ¿es posible que puedas ayudar? Por primera vez desde que la escuchó hablar, se escuchó una pequeña fluctuación en su voz, revelando su esperanza de ayuda. ¿Qué puedo hacer? Solo porque sea un mago no significa que pueda resucitar a la gente de entre los muertos. Gerard se ha ido, no importa lo que haga, dijo apresuradamente. Nada menos que lograr la tercera magia, Eavensfeld, lo traería de regreso. Probablemente quería que él trajera a su marido para ayudarla a salir de Britania. Por lo que había visto, una mujer sin marido ni hijos no poseía mucho estatus en la Edad Media. No te estoy pidiendo que traigas a mi marido de regreso. Era un bastardo prostituto que traicionó a su patria para obtener ganancias. Incluso si lo trajeras de regreso, no me quedaría con él. Sus actos últimamente han demostrado qué clase de hombre soy. Casada y no quiero ninguna asociación con ese hombre, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Quiero que seas mi patrón. ¿Qué es un patrón? La palabra desconocida resonó en su cabeza. Podría tener muchos significados, considerando el contexto. ¿No sabes lo que es un patrón?, preguntó ella, divertida por su ignorancia. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, en lo que probablemente fue la mayor reacción emocional que él había merecido de ella. Si no estuviera molesto con ella por burlarse de él, se estaría felicitando a sí mismo. No soy de por aquí, dijo brevemente. Yo tampoco, pero sé lo que significa, respondió ella. Él frunció el ceño ante su respuesta. Soy de un lugar muy lejano. ¿Quién dijo que los chistes de Star Wars no eran aplicables en todas las situaciones? No tenía idea de lo que estaban hablando. Más que Chera. Lo dudo. Ella rió disimuladamente, ocultando su sonrisa con una mano delicada. Créeme, está mucho más lejos que Chera, dijo rápidamente, poniendo fin al tema. ¿Podrías explicar qué significa ser un patrón o deberíamos despedirnos?, preguntó, su tono agitado. No tuvo ningún problema en admitir su ignorancia. Fue cuando la gente intentó restregárselo en la cara que se enojó. Lo siento, no quise decir eso. Un patrón es similar a un señor para una mujer soltera sin padre. Las mujeres no tienen los derechos necesarios para poseer una empresa comercial o una tienda a menos que sean de sangre noble, por lo que para burlar esta ley se encontró un resquicio. El patrón sería el dueño de la mujer, actuando de la misma manera que lo haría un padre o un marido, ya que sería el dueño práctico de lo que la mujer poseyera y negociaría por su dote.
A cambio de su ayuda, él recibiría una parte de las ganancias y la propiedad parcial de sus pertenencias después de que ella se casara, explicó, su rostro una vez más tan emocional como la piedra. Entonces, un patrón sería un tutor legal, como lo había sido Fujine después de la muerte de Kiritsugu. Sonaba bien sobre el papel, pero ¿no sería arriesgado convertir a alguien que no conoces en tu patrón? Dijiste que sería el dueño de esa mujer. No me parece muy seguro, señaló. Olvídese de lo seguro, básicamente estaban apostando su futuro por alguien a quien solo habían conocido una vez y que había estado allí para arrestar a su esposo /amo. Si alguien que él conocía pensara que tenía sentido, entonces lo habría obligado a acudir a un terapeuta, ya que claramente no estaba acuerdo. Hubiera preferido convertir a alguien que conozco en mi patrón, pero después de que arrestaron a Gerard por traición, nos hemos convertido en algo parecido a una plaga en nuestra aldea. La gente nos evita por temor a ser vistos como traidores por asociación, una etiqueta que Gerard puso. Aparentemente sin pensarlo dos veces. La única forma de conseguir que una persona confiable se convierta en cliente sería quitar esa etiqueta, pero la única manera de quitar la etiqueta sería asociar a un cliente confiable con la tienda. Estamos atrapados entre una roca y un lugar duro, y me temo que eres la única persona que puede ayudarnos. Ella se rió amargamente, una risa oscura que se hizo aún más triste por el hecho de que su voz era indudablemente hermosa. ¿Nos ayudarás? Prometo que valdrá la pena. Tenemos contratos comerciales con casi todos los países desde aquí hasta Chera, estoy seguro de que te beneficiarías enormemente de la posición como patrocinador. Ni siquiera necesitaba pensar en ello. Una viuda acudió a él pidiéndole ayuda porque su marido había muerto y la había marcado como la paria social. ¿Cómo podía negarle la ayuda que necesitaba y seguir llamando Semilla? Ayudar a la gente era lo que hacía, era una parte tan importante de su personalidad como lo eran la cocina y las espadas. Si me convirtiera en tu patrón, ¿qué tendría que hacer exactamente? Necesitaba saber qué se suponía que debía hacer como patrón. No podría quedarse en la tienda todo el día si eso fuera necesario. Después de todo, todavía necesitaba encontrar el camino a casa. No mucho, aparte de las visitas ocasionales para que el pueblo asocie la empresa comercial con usted. Tendría que agregar su escudo de armas al letrero del edificio, para mostrarle al pueblo que está bajo su empleo y, por supuesto, necesitaría inspeccionar los productos con los que comercia la tienda. El resto lo dejaríamos nosotros, los trabajadores de la empresa. Por suerte para nosotros, Gerard era tan vago como codicioso. Me dejó todo el trabajo real, lo que significa que yo he estado administrando toda la empresa en todos los últimos años excepto el nombre. Su ausencia no hará mucha diferencia, más bien al contrario. Ahora no gastará todo nuestro dinero en vino y mujeres baratas, lo que nos dará la oportunidad de obtener ganancias. Gracias a los dioses por las pequeñas misericordias, murmuró con nostalgia. ¿Escudo de armas? No tengo escudo de armas. Lo siento, dijo en tono de disculpa. Rani lo miró sorprendida, con la boca bien abierta. Pero tú eres un caballero, ¿no? Y el capitán de los arqueros. Y un mago. ¿Cómo puedes no tener un escudo de armas y aún así ser todas esas cosas? Preguntó con incredulidad. Porque llevo menos de un mes en este país. Ofreció débilmente. Y no soy un caballero real, solo un aprendiz de caballero. Ya veo, murmuró pensativamente. Si ese es el caso, es posible que tengas que visitar la tienda con más frecuencia para transmitir el mensaje. ¿Serías tan amable de preguntar por qué no te han dado un escudo de armas? Incluso como aprendiz de caballero, capitán y el mago debería tener derecho a tener uno, incluso uno extranjero, preguntó mientras se inclinaba, su brillante cabello cayendo en cascada desde sus hombros. Claro, pero probablemente tomará un tiempo. Tenemos órdenes que nos llevan a otra parte en este momento, por lo que podrían pasar algunos días antes de que pueda hablar con alguien que sepa algo, explicó, esperando que ella no lo tomara tan rápido. Camino equivocado. Si lo hizo, no hizo ningún esfuerzo por demostrarlo. Eso estaría bien. Mientras puedas darme una respuesta antes de fin de mes, estoy seguro de que funcionará.
En circunstancias normales, la tienda habría sido confiscada por el ejército, pero como soy extranjero dudaron en hacerlo por miedo a molestar a cualquier noble con el que pudiera estar asociado en mi tierra natal. Hasta ahora solo se han llevado aproximadamente la mitad del ganado y las cosechas que vendemos, pero si un patrón poderoso no nos ayuda pronto, entonces confiscaremos todo lo que poseemos, dijo con tristeza, mientras una pizca de miedo escapaba de sus labios. Al darse cuenta de que podría haber dicho demasiado, inmediatamente se puso seria. Si me disculpa, señor Emilia, Mary y yo debemos irnos. Salimos de la tienda porque esperábamos atraparlo antes de que se fuera, pero la dejaron desatendida. Demasiado tiempo. Te deseamos un agradable viaje, dijo mientras hacía una reverencia, y la chica a su lado se arrodilló profundamente. Por supuesto, fue un placer conocerte. Si necesitas algo cuando regrese, puedes encontrarme en la taberna de Black Bay. Es donde paso las noches, así que debería estar allí si le preguntas al dueño, le informó. Inclinando la cabeza en señal de respeto. Al verlos irse, Shirou volvió a sentarse en la roca que había usado como silla durante toda la conversación. Un pensamiento perdido apareció en su cabeza y saltó de nuevo. Antes de irte, déjame preguntarte esto. ¿Por qué a mí? Les preguntó, alzando ligeramente la voz para que lo escucharan. El dúo dejó de caminar y el mayor de los dos se giró para mirarlo. Ella sonrió, una sonrisa honesta y carente de amargura o pena. ¿Por qué te quedaste atrás para arreglar la puerta?, dijo, como si eso explicara algo. En lugar de dar más detalles, comenzó a alejarse una vez más, dejando a Shirou con sus pensamientos. Cualquier otro negocio. ¿Está listo para partir, señor Gawain?, le preguntó el rey Arturo. El pequeño rey, porque ningún alma en Britania podía negar que era pequeño, incluso si su habilidad con la espada superaba a todos, estaba vestido con una túnica azul que solo podía describirse como minuciosamente hermosa. Una gruesa capa de piel colgaba del hombro del rey, protegiéndolo de los fríos vientos del invierno. No hay una gota de sangre en mi cuerpo que no esté lista, mi señor, respondió, haciendo girar su caballo en dirección al bosque. Solo deseo que los sajones den una pelea decente antes de morir. Mis hombros se han puesto rígidos últimamente, les vendría bien el ejercicio, bromeó, con una sonrisa en su rostro. El rey le dedicó una sonrisa sincera. Entonces dejo todo en tus capaces manos, mi caballero. Tomando un pañuelo rojo envuelto alrededor de su delicado cuello, el rey lo soltó y se lo entregó. Las noches en Nevermore pueden ser frías, dijo. No quisiera que mi caballero se enfermara antes de que la batalla pudiera comenzar. Riendo, Gawain tomó el pañuelo y se lo envolvió alrededor del cuello. Eso sería realmente vergonzoso, ¿no? Muy bien, entonces, con tu bendición, ahora me dirigiré a Albion y la defenderé en tu nombre. Volviéndose hacia los hombres detrás de él, les gritó a los soldados armados. Gloria a Britania, gloria al rey Arturo. La tormenta de voces que lo saludaron llenó su corazón de alegría. Amaban a su rey y sus órdenes eran ley. Partirían hacia Albion y pisotearían a los invasores sajones bajo sus botas. A ninguna limaña continental se le permitiría establecerse en suelo británico, no si el rey tuviera algo que decir al respecto. Pateando los costados del caballo, galopó hacia el oscuro abismo llamado el Bosque Nunca Luna, el bosque donde siempre era de noche, pero nunca se veía luna. Sir Gawain estaba en camino. Omarque. Hola damas y caballeros. Taiga gritó por el micrófono. Aquí MS Tiger, trayéndoles la primera entrega de batallas épicas de Dis de las Guerras del Santo Grial. Maestro, copiar uno de los canales de YouTube más populares está mal. Nos sacarán de la red, nos enviarán a la cárcel y nos obligarán a ver sketches de Monty Python por el resto de nuestras vidas si sigue así. El estudiante número 1 gritó frenéticamente. Estaban en el Taiga Dojo, pero no estaban solos. A su alrededor había hombres y mujeres, casi todos ellos espíritus heroicos, mirándose y siseándose unos a otros con hostilidad. Tonto. Taiga gritó. Después de cómo fracasó mi mixtape y terminó mi carrera política, esta es mi única oportunidad de conseguir algo de dinero antes de que el abuelo me obligue a hacerse cargo del negocio familiar. Lloró lágrimas de cocodrilo. Es tan aburrido estar sentado en casa todo el día mirando informes. ¿Pero qué pasa con Kotomine Kirei?
Pensé que era el supervisor de la Guerra del Santo Grial. Él no. Uno preguntó confundido. Taiga sonrió ante la pregunta. El hombre estaba tan cansado de encubrir todo el daño causado por la guerra que me dio la responsabilidad a mí. No quería encubrir a un enorme dios demonio extradimensional que intentaba devorar toda la ciudad de Fuyuki, especialmente no cuando ya tenía una sirvienta con más cambios de humor que una mujer embarazada en su periodo. Sus palabras, no las mías, respondió copiando la expresión y la voz del sacerdote al decir la última parte. Aún así, al menos podrías poner un poco más de esfuerzo en ocultar lo que estás copiando. Quiero decir, todo lo que hiciste fue cambiar Rapadis y en lugar de esto comenzó el estudiante no. 1. Pero lo que fuera que estaba a punto de decir se perdió para los lectores cuando Taiga lanzó su fiel Torazinai hacia el cráneo de la joven. Desmayándose, la niña cayó en los brazos de su amo. Lo siento, estudiante no. 1. No podía permitirte terminar esa frase, los abogados de derechos de autor solo están esperando una oportunidad para demandar. Son como tiburones en el agua, capaces de encontrar la más pequeña gota de sangre por millas, dijo Taiga, con los ojos entrecerrados y fríos. Dejando a la niña en un sofá, una vez más tomó el micrófono. Bueno, entonces lamento ese ligero retraso. Una pequeña interrupción en nuestra gestión, pero no hay nada de qué preocuparse. Antes de comenzar la primera ronda, déjame explicarte las reglas. Regla número 1. No violencia física. El uso of noble fantasmas no está permitido, así que para hacer cumplir esa regla, le pedimos a Selrech que creara un campo delimitado que eliminara todos y cada uno de los noble fantasmas dentro del campo de batalla. Regla no. 2. Solo se permiten ataques verbales. Estos ataques pueden ser en forma de insultos o bromas, pero el objetivo es asegurarse de tener más BP, puntos verbales, que su oponente. Todas y cada una de las bromas, insultos, se permiten insultos, raps y sonidos siempre que no se infrinja la regla número 1. Regla no. 3. Repetir lo mismo una y otra vez va en contra de las reglas y significa descalificación una vez terminado el partido. Asimismo, no decir ningún insulto también significa descalificación. Además, que comiencen las disensiones. Gritó el maestro /MC hiperactivo. En el verdadero espíritu de Fate /Stay Night, el primer combate será Archer vs Lancer. Empieza. Se tocó una campana y un contador del techo descendió, los grandes 60 contando hasta 0 un segundo a la vez. Dos figuras se movieron hacia el centro de la habitación, una azul y otra roja. Ja. Esto será pan comido. Lancer se rió. Sin embargo, su oponente rojo no lo encontró tan divertido. ¿Cuál es el punto de tener este tipo de batalla? No es que haya nada que ganar ganando, murmuró Archer. Ante sus palabras, los altavoces cobraron vida una vez más. En realidad, Archer, al ganador se le da el deseo de hacer lo que quiera, incluso romper su contrato con Alaya. Así que no me echaría atrás tan rápidamente, rugió la voz de Taiga. Habiendo escuchado esas palabras, Archer obtuvo un brillo competitivo en sus ojos. Ahora que lo mencionas, he estado bastante aburrido últimamente. Tal vez patear tu trasero azul aliviará un poco mi aburrimiento, dijo, sonriendo emocionado. Ja, como si pudieras hacer eso. ¿Y mi trasero no es azul, cabeza blanca? Lancer gruñó. No, a juzgar por tu círculo de amigos masculinos, creo que son tus pelotas las que están azules. No has tenido ninguna acción desde que Basset te dejó, ¿verdad? Bromeó Archer. Lancer, que había estado tan tranquilo antes del partido, parecía listo para matar. Cállate, idiota. Lancer dijo entre dientes, con los ojos anormalmente rojos. Hablando de acción, ¿sabes lo que dicen sobre los Lancers en la cama? El guerrero vestido de rojo le preguntó al azul. La pregunta pareció aturdir a Lancer mientras dudaba en responder. 1. Su lanza puede ser larga, pero son demasiado rápidas para hacer que sus compañeros disfruten el partido, respondió Archer con una sonrisa. El rostro de Lancer se puso rojo, en marcado contraste con el azul de su atuendo. Oh sí, bueno, ¿sabes lo que dicen sobre los Archers en la cama? Dijo, respirando pesadamente para abstenerse de atacar a su oponente.
Tenemos un alcance más largo que los Lancers, somos mucho más lentos que los Lancers, tenemos múltiples disparos antes de terminar y hacemos que nuestros oponentes vengan por nosotros. ¿No me creen? Pregúntele a Basset, ella es quien me dijo eso. Archer sonrió y Lancer se puso rojo. Eso es todo, son palabras de pelea. Gritó mientras saltaba hacia su oponente, materializando a Gaebolg en el aire. Arrojando la lanza roja, rugió de ira. Solo para darse cuenta de que el noble fantasma había penetrado en su propio corazón. Ups. Taiga dijo a través de los altavoces. Olvidé mencionar que si usas tu noble fantasma dentro del campo delimitado, entonces el noble fantasma te atacará automáticamente. Era una subcláusula en la regla no. 1. Lo siento. Dijo mientras Lancer se desvanecía. Mataste a Lancer. Gritó Shirou, habiendo aparecido de la nada. Bastardos. Gritó Archer. Tú eres la razón por la que está muerto, idiota. Rin gritó en la cara de Archer, habiendo aparecido de la nada de manera similar. Era una amenaza que tenía que superar tarde o temprano. Su respuesta fue rápida y tranquila, pero no engañó a nadie. Solo querías vengarte de él por matarte cuando aún eras humano, ¿no? Preguntó Taiga. No confirmaré ni negaré tales acusaciones. Aunque debo admitir que verlo ser apuñalado por Gaebolg me hizo llorar. Una lágrima vengativa de satisfacción, dijo el sirviente clase arquero, con una pequeña sonrisa en su rostro. Como cuando descubriste que a Rin finalmente le habían crecido los senos lo suficiente como para quitarse el sostén de entrenamiento y comprar uno real, cualquier cosa que estuviera a punto de decir se perdió para los lectores, cuando Rin le pateó la nuca con su rodilla reforzada. Bueno, eso es todo amigos. Gritó Taiga. Únase a nosotros la próxima vez que veamos el enfrentamiento entre Gilgamesh y Berserker en el próximo episodio de Epic Dis Batallas de las Guerras del Santo Grial. Vuela hacia la luna. Maestro, el personal de producción está aquí. Trajeron orcas, y amenazan con reducir el presupuesto de nuestra animación. La estudiante número 1, al despertarse por el ruido, gritó mientras mantenía la puerta cerrada para evitar que entraran las personas que intentaban derribar la puerta. No, mi tan esperada animación. Estudiante número 1, no los dejes entrar a cualquier precio. Si los dejas entrar en la historia, cerrarán todo el segmento, cortando la historia a mitad de la frase. No lo hagas. Déjalos entrar en